Por eso que le vamos a dar la bienvenida de inmediato a César Febres Corderos, quien nos acompaña desde Guayaquil, Ecuador, para revisar qué sucedió durante esta jornada electoral, que una de las sorpresas es que fue tranquila. Pero no solo eso, por el tema del ambiente que se sentía en medio de dos estados de secciones, también la muerte de Fernando Villavicencio y otros líderes políticos, pero también el tema del voto en el exterior. ¿Cómo está, César? Gracias por acompañarnos. Un placer estar nuevamente con ustedes. César, hemos visto cómo fue sorpresa Daniel Noboa. ¿Quién es Daniel Noboa? ¿Cuáles son esas propuestas y cómo buscará luchar, en este caso, contra la inseguridad y la violencia en el país? Daniel Noboa es un personaje nuevo en la política ecuatoriana, pero que carga un legado bastante importante. Es el hijo de uno de los empresarios más ricos del Ecuador, el nieto de quien fuera el empresario más rico del Ecuador y que tuvo una gran influencia en la vida social del país, como fue don Luis Noboa Naranjo. Él ya fue asambleísta en este último periodo legislativo, pero no era muy conocido en el país y no había muchas expectativas. Muchos medios de comunicación ni siquiera le dieron el espacio en buena parte de la campaña, no lo tomaron muy en cuenta. De repente, en el debate de la primera vuelta, él destacó bastante por la serenidad con la que habló, que la diferenció de los otros competidores hasta ese momento con mayor relevancia en la campaña: Luisa González, Jan Topic, Otto Sonnenholster y hasta Yacu Pérez, que en su momento con bromas, ataques, actitud a la defensiva, parecían enfrascarse en las peleas de la vieja política que hicieron tan impopular a este gobierno actual que está saliendo y a esta Asamblea Nacional. Daniel Noboa se limitó simplemente a dar ciertas cifras, algunas equivocadas, pero a eso, hablar de cómo sería un gobierno, retratar un gobierno, y más que propuestas en específico, que de hecho la temática de la seguridad, que es la más importante en estos días, o una de las más importantes, no destacó mucho, fue su capacidad de demostrar solvencia y de diferenciarse del resto de la clase política. Yo creo que eso lo capitalizó con bastante rapidez, y en el tramo de la última semana hubo un colapso de algunas campañas y él fue en franco ascenso. Y es por eso que ahora nos podríamos preguntar que a dónde se podría dirigir el voto en el caso de las personas que votaron, por ejemplo, en el partido del candidato Fernando Villavicencio, que ahora está representado por Cristian Zurita. Por ejemplo, en este caso, que es el tercero en lo que fue los porcentajes y el escrutinio, ¿a dónde podría dirigirse esta vez? Bueno, el voto ¿Qué ventajas que le fue al final daría? a Cristian Zurita, claro, Ujú. yo creo que con naturalidad se va a ir hacia Daniel Noboa, porque el voto de Zurita en buena medida es un voto anticorreísta, que jamás votaría por Luisa González, candidata del correísmo. Ujú. Pero también hay que reconocer que el crecimiento en la recta final de Cristian Zurita se debe a un voto homenaje. Fernando Villavicencio, no en todas, pero en la mayoría de las encuestas estaba debajo o no muy arriba del 10%, y de repente tuvo ese despegue. Y es porque mucha gente decidió entregar ese voto en señal de apoyo por su trágico asesinato. Y de hecho, en la Asamblea Nacional, ellos sacaron una votación aún más importante, es decir, la lista 25, que apoya o que iba con Zurita y antes con Villavicencio, sacó una mayor votación que incluso el candidato presidencial. Ahora, hay que reconocer una cosa: ese bloque de asambleístas, pero lo que sería esa bancada, ya se partió en dos, porque el movimiento no electoral, todavía no inscrito, gente buena, que había fundado Villavicencio, con su liderazgo que ha quedado ahí, ya anunció su separación de la lista oficial que construye la lista 25. En todo caso, yo esperaría que el voto más anticorreísta vaya naturalmente a Noboa, y el resto de ese voto homenaje pueda ser conquistable igual para Daniel Noboa. Y ahora, César, ¿cuáles serán esos retos y cómo buscará la persona que quede, cualquiera de estas dos figuras, en completar este gobierno, este periodo de gobierno, que es alrededor de un año y medio? ¿Cómo lograrán hacer frente a esta crisis carcelaria y la violencia que se vive actualmente en Ecuador? ¿Cuál es ese llamado que podrían y cómo podrían llevar a cabo una solución temprana en todo caso? Mencionábamos anteriormente que Luisa González decía que no iba a ser suficiente un año y medio, pero que buscará la manera de tratar de llevar a cabo un país más seguro. Sería bueno que después de tantas promesas exageradas que se han dado en esta campaña de primera vuelta por varios candidatos, eh, estos dos candidatos, y creo que Noboa fue uno de los que más prometía planes a largo plazo,
quizá porque él no se esperaba tener este éxito, quizá porque él estaba más bien construyendo una candidatura de 2025. Pero en todo caso, que en segunda vuelta le dejen claro al país que hay que trabajar sin excusas, pero que no vamos a poder resolver esta crisis en 18 y 17 meses. Eso es francamente imposible, porque pasa por una purga interna en la fuerza pública, pasa por articular y rearmar los dispositivos de seguridad e inteligencia del país, tomar otra vez control de los barrios, de los puertos, de las cárceles, por ir conquistando de nuevo el territorio ecuatoriano con prosperidad económica, con presencia del Estado, con presencia de la sociedad civil, volver a darle movimiento a los ministerios que no han podido ejecutar la obra pública y la inversión pública en este último gobierno, que ha sido bastante incompetente. Todo eso toma bastante tiempo. Entonces, un cambio verdaderamente profundo no se va a poder dar en 18 meses. Notorio sí, comparado al gobierno que hemos tenido, pero deberían bajar las expectativas un poco de quienes quizás se emocionaron con algunas propuestas en la primera vuelta, porque de otra forma va a ser muy difícil gobernar el país, sobre todo con las decisiones difíciles que se van a tener que tomar en lo económico, donde hay que gastar más que este gobierno, sí, pero el dinero no sobra. Y ahora que se aprobó, porque también votamos una consulta en todo el país para ver si se dejaba dentro o se seguía explotando el petróleo del Yasuní, pues ganó el sí, se va a dejar en un año de explotar los pozos petroleros de Yasuní, Itete, Chipingo, Tamacocho, Teputini, y eso significa que hay menos recursos para el Estado, menos ingreso de dólares a la economía nacional, y eso es un tema que no ayuda tampoco a un gobierno que va a estar corto de fondos. Y además de todo esto que, bueno, ha sido un logro también para algún sector en Ecuador, pero también hemos visto lo que fue una jornada atípica, fue un hecho que fue una jornada atípica tanto por ser elecciones legislativas anticipadas, generales anticipadas, y también por haber visto a los candidatos con chalecos antibales. Este es el escenario que se vive actualmente en Ecuador. Y César, muchísimas gracias por acompañarnos y revisarlo. Estaremos muy atentos entonces de cara a lo que será esta segunda vuelta electoral, César. Un placer siempre estar con ustedes. César Febres Cordero, analista político, nos acompañaba desde Guayaquil, Ecuador, revisando lo que estaba sucediendo, y al regreso vamos a revisar lo que está sucediendo en Guatemala. Ya regresamos con más en Noticias Globovisión Internacionales. Nos quedamos interactuando a través de @internacionales_GB.